Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y de acuerdo al seguimiento que le hemos estado dando en estas semanas, hoy nos corresponde estudiar el libro de Josué. Diga después de mí, Josué. Déjeme contarle algo acerca del libro de Josué. Y es que el libro de Josué nos narra el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel al darles la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y sabe, en este libro hay algo muy interesante porque el libro de Josué marca la transición del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué. Dos estilos completamente diferentes, un mismo Dios, un mismo respaldo. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque muchas veces como creyentes, amados hermanos, cometemos el error de casarnos con el estilo de alguna persona que nos pudiera precedir en el Señor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, pues sí, quien me predica es una persona con la cual yo me siento a gusto o me identifico con su estilo, va a ser muy complicado que yo pueda recibir enseñanza de alguna otra persona cuyo estilo o personalidad al predicar sea distinto. Y nosotros como hijos de Dios y como creyentes maduros tenemos que ver más allá del estilo, más allá de la personalidad de la persona que predica. Tenemos que abrir nuestro corazón y recibir la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque toda la generación que Josué introduce a la tierra prometida es una generación que comienza experimentando victorias. ¿Queremos nosotros experimentar victorias en nuestra vida? Abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón a la guianza del Espíritu. Es lo que nos puede dar la victoria. Amén. En el libro de Josué, desde el inicio, se enfatiza que el éxito del nuevo líder, es decir, de Josué, no dependería de su capacidad militar, sino de su obediencia a la ley de Dios y su valentía para confiar en el Señor. ¿Se acuerdan lo dicho por el profeta Zacarías? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué razón. Porque la etapa visible donde el pueblo de Israel veía una nube de día y una columna de fuego por la noche, se estaba terminando. Ya no iba a haber más una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Y estas transiciones a nosotros como creyentes nos cuestan muchísimo. Porque muchos de nosotros cuando iniciamos nuestro caminar en Cristo sentimos a Dios rodearnos, abrazarnos, sentimos su presencia de una forma tan real. Y llega un momento en el cual parece ser que avanzamos un poco en el Señor y de repente nos sentimos solos. Yo siempre esto lo puedo comparar con esos primeros pasos de los niños pequeños. Cuando empiezan a tener fuerza en sus piernecitas, allí va el papá detrás, ¿verdad? Y cualquier titubeo y el papá lo sostiene. Pero conforme va adquiriendo más fuerza, uno solo lo observa, no lo deja de cuidar, pero ya la presencia de uno no la expresamos de una forma tan fuerte para que vaya adquiriendo confianza en sí mismo nuestro hijo. Dios actúa de la misma manera. La etapa de la nube y la columna de fuego se está terminando y ahora viene una nueva etapa donde el pueblo tiene que aprender a obedecer y a confiar solo por el hecho de que Dios así lo ha dicho. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos en esa etapa? Donde tal vez venimos a la iglesia y va a haber ocasiones en las cuales no estamos sintiendo algo especial. No estamos sintiendo un gozo sobrenatural, no estamos sintiendo electricidad correr por nuestro cuerpo, no estamos sintiendo nada. Es más, nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, venimos con problemas, con miles de situaciones en nuestra cabeza y sin embargo venimos con un corazón expectante a recibir lo que Dios quiere hablarnos.
¿Por qué? Porque nos estamos moviendo por fe y no por vista. La iglesia que ha de conquistar es una iglesia que avanza al ritmo de su fe. Y para que nosotros podamos avanzar de manera constante, debemos de cultivar y proteger nuestra fe. Un aspecto central del libro de Josué es la entrada a la tierra prometida mediante el cruce milagroso del río Jordán. Recuerde, lo visible ha terminado. La nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, pero el respaldo continúa. El pueblo tiene que aprender a caminar en fe. Y es maravilloso cómo Dios le muestra al pueblo que así como estuvo con Moisés, está con Josué. Diferentes estilos, diferentes maneras, pero el mismo Dios y el mismo respaldo. Y eso es maravilloso. Cuando usted sea promovido por el Espíritu Santo a alguna área donde ya alguna persona estuvo antes y esa persona era reconocida y de alguna manera era distinguida por su trabajo, usted no se amedrente, usted no tenga temor, usted debe de ser fuerte y valiente, porque así como el Señor estuvo con esa persona, también estará con usted. Porque si algo caracteriza a nuestro Dios, es su fidelidad. Y hablando del cruce del Jordán, es bien interesante cómo Dios le ordena a Moisés que los sacerdotes vayan al frente. Y cuando los pies de los sacerdotes tocan las aguas del Jordán, el Señor hace que las aguas se detengan y todo el pueblo de Israel cruce por tierra seca. Y eso es maravilloso, mostrando a Dios obrando de una manera poderosa. Ahora, la entrada a la tierra prometida, amados hermanos, marca el cambio de temporada. En otras palabras, el tiempo del desierto ha concluido y ahora son introducidos al tiempo del cumplimiento de la promesa. Y cuando nosotros cambiamos de temporada, es bien importante que no perdamos de vista que Dios desea seguirse revelando a nuestra vida y a la vida de aquellos que con nosotros estén. Por esta razón es que una vez que cruzaron todos el río Jordán, Josué ordena que se erija un monumento con 12 piedras, cada una de ellas representando a una de las tribus del pueblo de Israel. Y ese monumento iba a quedar como testimonio para ellos y las futuras generaciones. Si algo debemos enfatizar, es lo que Moisés le declara a la nueva generación en Deuteronomio, y es que la palabra de Dios no puede tener descanso, ni debe faltar en nuestra mente y en nuestro corazón, ni en la mente ni en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que hablárselas durante el día y durante la noche, en casa y en el camino. Donde quiera que estemos, tenemos que estar meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios nos puede santificar, solo la palabra de Dios nos puede transformar, solo la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, en la medida en la cual nosotros estemos inmersos en la palabra del Señor, vamos a poder seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para nosotros y aquellos que con nosotros están. Amén. El libro de Josué concluye con el llamado final de Josué a la fidelidad a Dios. Al final del libro, Josué exhorta al pueblo de Israel a servir únicamente a Dios en medio de las influencias paganas que pudieran haber en su derredor. Por eso es tan importante considerar lo que la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 12, donde dice que no nos debemos de amoldar al mundo actual, sino antes bien debemos de ser transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento. Si nuestra mente es transformada, nuestros afectos son transformados y como consecuencia nuestras acciones serán transformadas. Amén. Es en el libro de Josué donde él declara hacia el final de su vida
que él y su casa servirían al Señor. Y esto, amados hermanos, resume de una manera maravillosa cuál sería el mensaje principal de Josué. Y es que el futuro del pueblo de Israel dependería de su decisión constante de obedecer y servir al Señor. ¿Quiere usted sintetizar el libro de Josué? Es obediencia y servicio. Obediencia y servicio. ¿Quieres las buenas cosas de Dios para tu vida? Obediencia y servicio. Si tú y yo practicamos lo que en el libro de Josué se enseña, tú y yo vamos a poder disfrutar de todas las buenas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, considere la siguiente lámina. Y dice así: Dios, al darnos sus grandiosas y valiosísimas promesas, nos las da con una finalidad, amados hermanos. Nos las da para que adoptemos la mentalidad correcta, nos aferremos a ellas y luchemos por lo que Dios nos ha prometido. Siempre les he dicho que cada vez que Dios abre su boca para regalarnos una promesa, no solamente es una expresión que autoriza algo que ha surgido en su corazón, sino que también denota el compromiso que Él ha hecho con lo que ha declarado. Si Dios te ha dado una promesa, número 1, está autorizada. Número 2, Él se ha comprometido a que se lleve a cabo en tu vida. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio. No podemos cruzarnos de brazos y esperar que simplemente la promesa de Dios a nuestra vida se cumpla. Tenemos nosotros, como pueblo del Señor, que ser entendidos en los tiempos y saber qué es aquello que nosotros tenemos que hacer. Amén. Ahora, mientras avanzamos en nuestro caminar con el Señor, ¿qué debemos de hacer? Proteger nuestra fe, mantenernos fieles a Dios y estar siempre dispuestos y disponibles para servirle de todo corazón. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que le sirvas de todo corazón. Y esto, amados hermanos, implica el que usted y yo estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Porque podemos estar siempre dispuestos, pero no siempre disponibles. Y si nosotros queremos servir al Señor de todo corazón, tenemos que salir de nuestra zona de confort para siempre estar disponibles y dispuestos. ¿Comprende eso? Dios merece lo mejor y desea que nosotros podamos proteger nuestra fe y mantenernos fieles a Él, estando siempre dispuestos y disponibles para servirle de todo corazón. Los datos biográficos del libro de Josué son bien interesantes porque el tema central es la conquista y el reparto de la tierra prometida. La fecha en la que este libro se escribe es aproximadamente entre el 1400 y el 1370 antes de Cristo. El propósito del libro de Josué es mostrar el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Recuerde, si Dios le promete algo, ya lo autorizó y Él ya se comprometió a que sea una realidad. ¿Por qué muchos cristianos no están viendo aquello que ha nacido en el corazón de Dios para bendecirles? La respuesta pueden ser muchas, pero generalmente no hemos hecho lo que nos corresponde a nosotros hacer para poder apropiarnos de la promesa que Dios nos ha dado. Sobre los datos del autor, tradicionalmente este libro es atribuido a Josué, líder militar y sucesor de Moisés. Algunas secciones posteriores posiblemente fueron añadidas por sacerdotes o algunos escribas, sobre todo cuando se narra la muerte de Josué. ¿Qué datos arqueológicos son interesantes? Bueno, pues algunas excavaciones arqueológicas, amados hermanos, refieren que al estudiar lo que serían los restos de la ciudad de Jericó,
se ha descubierto que esa ciudad literalmente fue aplastada en sus murallas. Sus murallas no cayeron hacia adentro, sus murallas no cayeron hacia afuera, literalmente fue aplastada. Y esto coincide con el relato bíblico. Ahora, sobre los contemporáneos bíblicos de Josué, pues encontramos a Caleb, quien es uno de los espías originales, y los ancianos que sobrevivieron a Moisés. Este dato es muy interesante. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que en el libro de Deuteronomio y en Números leímos que Dios dijo que ninguno mayor de 20 años entraría en la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb, quienes habían tenido una actitud diferente? ¿Recuerda eso? Ahora, entonces, ¿de dónde surgen estos ancianos que le sobrevivieron a Moisés? Es importante que entendamos que el juicio decretado por Dios fue para una generación que no estuvo dispuesta a creerle a Dios. Dentro de esa generación, los que se libraron del juicio fue Josué y Caleb. Pero en esta multitud de personas que salieron de Egipto y todos los que nacieron en el desierto, habían múltiples generaciones. Entonces es importantísimo que entendamos que el decreto de Dios de que ninguno mayor de 20 años entraría a la tierra prometida es una expresión de Dios hacia una generación en particular, la generación a la cual pertenecían Josué y Caleb. ¿Ok? Moisés pertenece a otra generación. Y había ancianos que pertenecían a otra generación y adultos que pertenecían a una generación distinta a la que pertenecían Josué y Caleb, y niños que pertenecían a otra generación. ¿Comprende? Entonces es importante que entendamos esto para no generarnos una idea equivocada donde podamos creer, que a la tierra prometida entra Josué y Caleb con un kinder. ¿Ok? De la generación de Josué y Caleb, ninguno mayor de 20 entró, pero de las otras generaciones hubieron hombres y mujeres fieles a Dios que entraron a la tierra prometida. Amén. Ahora, vamos sobre las enseñanzas sobresalientes, por favor. La primera enseñanza sobresaliente que quiero compartirles tiene que ver con que las estrategias de Dios son las que nos darán los resultados que Dios quiere. Diga después de mí, las estrategias de Dios son las que nos dan los resultados que Dios quiere. Vaya conmigo, por favor, a Josué capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 8. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. La estrategia que Dios le da a Josué para conquistar Jericó es una estrategia que no cabría en la mente de cualquiera. De hecho, la gente que vivía en Jericó, al darse cuenta de la estrategia que estaba empleando el pueblo de Israel, comenzaron a hacer burla de ellos. Y sabes, es muy interesante porque dice la Escritura que la sabiduría de los hombres es locura para Dios. Y esto es bien importante porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer las cosas según nuestra sabiduría, según nuestro entendimiento, según lo que nosotros comprendemos o queremos alcanzar, pero pocas veces inclinamos nuestro oído y nuestro corazón para que sea Dios quien nos esté dando la estrategia. Es importante que nosotros nos apeguemos a la estrategia de Dios. Y puede ser que en algún momento su estrategia pudiera para nosotros no ser la más adecuada, pero si tú te apegas a la estrategia de Dios, te puedo asegurar que vas a tener el resultado que Dios quiere.
Entonces, es bien importante que nosotros consideremos esto. Vean lo que dice la palabra del Señor. Verso 9. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. La estrategia de Dios para el pueblo era clara. Y Dios quería que constantemente estuviese sonando un sonido de alabanza en medio de tu confusión, en medio de tu adversidad, en medio de tu dificultad. Siempre debe de haber un sonido de alabanza. Y estos los emitían los sacerdotes, estos los proclamaban aquellos que estaban alabando al Señor a través del sonido de sus trompetas. Dice la palabra del Señor: al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en el que les diera la orden de gritar a viva voz. Va a haber ocasiones, amados hermanos, en que la instrucción del Señor nos lleve a guardar silencio, hasta que llegue el momento en el cual nosotros tengamos la dirección de parte de Dios para poder hablar, para poder expresar la victoria que procede del Señor. Amén. Josué hizo llevar el arca del Señor alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Aquí hay algo muy interesante. Dios les dice: no tomen nada de lo que haya dentro de la ciudad, porque todo lo que hay dentro de esta ciudad ha sido consagrado como una ofrenda para mí. ¿Qué nos enseña esto? Pues que siempre lo primero y lo mejor le pertenece al Señor. Diga después de mí: lo primero y lo mejor le pertenece al Señor. Lo primero y lo mejor le pertenece al Señor. Otra vez, lo primero y lo mejor le pertenece al Señor. Cada vez que usted reciba algo, recuerde que tiene que ofrecerle al Señor
lo primero y lo mejor. No lo dejamos para el final, no lo dejamos para ver si nos alcanza, no lo dejamos para ver si tenemos ganas, no lo dejamos para ver cómo estamos de cansados o qué tan animados nos sentimos. Siempre lo primero y lo mejor es para el Señor. Amén. Esta ciudad de Jericó iba a ser la primer ciudad que Dios habría de entregar en manos del pueblo de Israel, y literal, todo le pertenecía al Señor. Y por esta razón es que nadie debía de tomar nada de lo que en esta ciudad se encontrase. ¿Ok? Ahora, la segunda enseñanza que necesitamos y que quiero que reflexionemos en ella es que debemos entender como pueblo del Señor que el pecado siempre tiene un precio más alto que la ganancia que ofrece. Digan después de mí, el pecado siempre tiene un precio más alto que la ganancia que ofrece. En la imagen usted puede ver a un hombre cuyo nombre es Acán. Y vamos en un momento más a leer su historia, pero lo que podemos darnos cuenta es que el pecado es lo único que mientras más acumulamos, más vacíos nos deja. Podemos nosotros pensar que no es de esta manera, pero el principio bíblico es inalterable. El pecado siempre tiene un precio más alto que la ganancia que nos ofrece. Vaya conmigo a Josué capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 16. En el contexto, ¿qué sucede? Después de la ciudad de Jericó hay una ciudad más pequeña, la ciudad de Jai. Y cuando Josué y su ejército se dan cuenta que la ciudad de Jai es una ciudad más pequeña, Josué dice, yo creo que no hay necesidad de cansar a todo el ejército. Vamos a enviarle solamente 3,000 hombres para que conquisten esta ciudad. Y así lo hicieron. El problema es que Josué y todo el ejército ignoraban que Israel había pecado. Y por causa de ese pecado, ellos estaban en riesgo. Vamos a leer en este contexto esta historia. Josué capítulo 7, verso del 16 en adelante. Antes de darle lectura, déjeme recordarle que Josué se dirige a conquistar Jai con esos soldados, y el pueblo de Israel o el ejército de Israel es vencido. Y entonces Josué cae en una depresión y confusión y le dice al Señor, ¿por qué nos hiciste avanzar si ahora hemos sido vencidos? Y Dios le dice a Josué, Israel ha pecado. Y ese es el problema por el cual ustedes no tienen la victoria, porque hay pecado en medio de ustedes. Es bien importante que nosotros consideremos, amados hermanos, que el pecado no solamente tiene que ver con el romper una ley de Dios, también produce en nosotros ataduras, produce en nosotros quebranto, produce en nosotros dolor. Y es importante que nosotros lo entendamos, porque no podemos simplemente minimizar nuestras acciones y nuestras decisiones como si no pasara nada. Algunos efectos del pecado no se manifiestan visiblemente, se van gestando en nuestro interior. Algunos tienen consecuencias en nuestra mente, otros en nuestra identidad. Finalmente, el pecado siempre tendrá un precio más alto que la ganancia que nos ofrece. Veamos lo que dice el verso 16. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una de las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi.
Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando se nos llama a rendición de cuentas, algo que se espera de nosotros es honestidad. Muchas veces cuando se nos llama rendición de cuentas queremos contar las cosas a nuestra manera o desde una perspectiva en la cual sean otros los culpables, sean otros los responsables y nosotros seamos los inocentes que sufren. Necesitamos entender que si queremos recibir de parte de Dios aquello que Él ha determinado para nosotros, llámese disciplina, llámese consuelo, llámese libertad, llámese fortaleza, debemos de ser honestos. No solo por el hecho de que Dios ya sabe en qué hemos fallado, sino principalmente para que nosotros entendamos de qué manera le hemos fallado al Señor. ¿Por qué? Porque por lo general tendemos a minimizar lo que nosotros hacemos. Si otro nos critica, si otro nos difama, si nosotros lo hacemos, no pasa nada, pues es normal, es mi opinión. Y es importante que nosotros aprendamos a ser responsables de nuestros actos. Y si hay situaciones en las cuales nosotros fallamos y pecamos, tenemos que ser honestos delante de Dios. No podemos venir delante de Dios cubriéndonos con hojas de higuera como lo hizo Adán y Eva. No podemos venir delante del Señor señalando a terceros. Somos nosotros los responsables. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos. Fue nuestra decisión. Nadie obligó a Acán a hacer lo que a continuación va a confesar. Él tomó la decisión. No podemos decir, ay, es que circunstancialmente desobedecí a Dios. Sin darme cuenta pequé. Recuerde usted que el apóstol Juan nos habla de dos clases de pecado. Y él habla del pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. La diferencia entre estos radica en una sola cosa y es conciencia. Cuánta premeditación hubo para hacer aquello que ofende a Dios determina la gravedad del pecado. No todos los pecados se juzgan de la misma manera. Y tenemos que entender esta realidad, porque ciertamente hay acciones que cometemos sin darnos cuenta y que tal vez a nuestro prójimo le hace tropezar. Dice el apóstol Juan, pues tú que eres maduro, ora por él, no pasa nada. Ese pecado con el cual te ofendió no es un pecado que lo lleve a la muerte. Si tú oras por esa persona, es muy probable que Dios en su misericordia le ayude a solventar esta situación con la cual constantemente te hace tropezar. Pero si tu hermano está cometiendo un acto con toda la conciencia y toda la premeditación, entonces no le pidas a Dios por él. Deja que él llegue a tener plena conciencia de la manera en la cual ha ofendido a Dios, reconozca su pecado delante de Dios y entonces se haga responsable delante de Dios por lo que hizo. ¿Comprende esto? Bueno, dice: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. La codicié y me apropié de ellos.
Fíjese qué tremenda cosa. Nos habla del proceso del pecado, el cual es el mismo que aconteció con Eva. Porque dice la Escritura que Eva vio el fruto del árbol. Luego lo codició porque le pareció que era bueno para alcanzar sabiduría. Y después lo tomó. Nosotros podemos detener el proceso del dar a luz el pecado en las primeras dos fases, lo que vemos y lo que codiciamos. El apóstol Santiago dice: cada uno de ustedes es tentado de acuerdo a la debilidad que hay en la naturaleza de cada uno de ustedes. Sin embargo, el ser tentado no nos hace reos de pecado. Podemos nosotros sentir un impulso interior por causa de lo que vemos. Pero si nosotros controlamos ese impulso, entonces no cultivamos el deseo. El problema surge que después de ver y experimentar ese impulso, lo cultivamos, lo cual nos lleva a tomar decisiones. Si usted se da cuenta, Acán vio en el botín un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro. La vio, la codició y la tomó. Y después viene algo bien interesante respecto de esta narrativa. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí, debajo de todo. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi tienda de campaña. El lenguaje que está utilizando Josué apunta a una realidad espiritual, que es la que generalmente nos esclaviza y le da derecho al diablo para atormentar nuestra vida. Y es, amados hermanos, el hecho de que nosotros intentemos ocultar nuestra condición delante de Dios. Y subrayo, delante de Dios. Los pecados ocultos son para el ser humano un tema sensacionalista. Recuerde usted la mujer hallada en el acto mismo de adulterio. Fue una sensación. Provocan demasiado morbo en la gente. Aquellos a los cuales les gusta el chisme intentan de inmediato llenarse de información sin filtrar ninguna. Lo único que quieren es que el caldo se engorde. Y lamentablemente, cuando nosotros actuamos desde esa forma de pensamiento, no podemos ejercer la vida que Dios quiere que nosotros ejerzamos. De acuerdo a la ley de Moisés, la mujer hallada en el acto mismo de adulterio debía de ser apedreada. Se lo citaron al Señor Jesucristo. Y mientras que él escuchaba las acusaciones, dice la Escritura que él escribía en la tierra. Y aquí hay algo muy interesante que la Biblia no dice, pero que puedo tener la convicción de qué era lo que el Señor Jesucristo estaba escribiendo en la arena mientras que la mujer era acusada. Y él escribía: de acuerdo a mi pensar, la ley ejercida con una motivación equivocada se convierte en un ejercicio de injusticia. Ellos no querían ejercer la ley de Moisés sobre la mujer. Ellos querían matarla porque su motivación era equivocada. Ahora, dice la Escritura que Acán se apropió del botín y lo escondió en un hoyo que cavó en su tienda de campaña. Esa tienda de campaña, amados hermanos, simboliza el corazón. Muchos de nosotros queremos conservar la apariencia delante de Dios.
cuando deberíamos de tener presente que ante los ojos de Dios todo está desnudo. Como pueblo del Señor, si hemos entendido esta verdad, deberíamos ser las personas más honestas con el Señor y venir delante de Él y sin culpar a ninguno aceptar nuestra responsabilidad de lo que nosotros hemos decidido. Por eso el apóstol Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando nosotros no nos hacemos responsables de nuestros pecados, nos burlamos de Dios. Actuamos como si pudiéramos engañarle, y ese es el problema. Tú no puedes engañar a Dios. Tú no puedes ocultar ninguna cosa de tu vida de los ojos de Dios. Y si hemos pecado, lo que nos corresponde es ser responsables de esta decisión que hemos tenido y acercarnos a Dios y confesarle nuestra falta, abrazando nuestra responsabilidad. Sin culpar ni responsabilizar a otros. ¿De cuántas cosas has intentado justificarte delante de Dios y sabes que tú eres el responsable? Muy en lo profundo de tu corazón sabes que tú lo decidiste. Tal vez estamos participando de conductas inadecuadas, tal vez estamos participando de vicios o situaciones varias que sabemos muy en lo profundo de nuestro corazón que esas decisiones no le agradan a Dios. Pues en lugar de avergonzarnos y alejarnos, expongámonos y acerquémonos. Porque finalmente Dios ya lo conoce. ¿Y qué es lo que Él está esperando de sus hijos para limpiarles? Honestidad. Honestidad. Tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado. Muchos de nosotros actuamos como si creyéramos que Dios esté esperando algo de nosotros. Es que si le digo a Dios que estoy viendo pornografía, lo voy a decepcionar. Ya te vio. ¿Por qué no nos acercamos a Él y le decimos: Señor, tengo esta debilidad? El diablo se vale de lo que ocultas, de lo que intentas ocultar a los ojos de Dios para acusarte. Pero cuando tú se lo confiesas a Dios y eres honesto con Dios, ya no hay algo de lo cual Él te pueda acusar. Y si esto para ti representa una atadura de la cual no te puedes liberar fácilmente, porque ya hay dentro de ti una impiedad que te hace desearlo y necesitarlo, lo que tú necesitas es pedirle a Dios que te introduzca en un proceso de liberación. No te estoy hablando de que vengas para que te expulse tus demonios. Te estoy diciendo que vengas al Señor para que Él rompa esas ataduras de impiedad en tu alma. ¿Comprende la diferencia? Porque no toda la maldad en nosotros es producida por demonios. Y eso es importante que lo entendamos, porque a veces creemos que con una liberación ya se nos va a quitar determinada inclinación o determinado deseo. No es así. Nuestros deseos y nuestras decisiones pueden abrir puertas a la influencia de demonios y posiblemente en algún punto terminar nosotros esclavizados y incluso en una terrible condición de posesión demoníaca por causa de lo que nosotros estamos decidiendo y cultivando en nuestro interior.
pero no toda la maldad que surge de nuestro corazón o de nuestra mente tiene que ver con demonios. Debemos entender que nosotros como seres humanos constantemente nos inclinamos hacia lo malo. Y en la medida en la que tú y yo nos hagamos responsables de nuestras carencias delante de Dios, en esa medida vamos a poder presentarnos delante de Él sin temor a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe. ¿Cuál es el problema de Acán? Que lo escondió en su carpa y pretendía engañar a Dios. No intentes engañar a Dios. No lo puedes engañar, Él lo ve todo. Mejor sea honesto. Por eso el profeta dice: vengan y pongamos las cosas en claro. Vengan y hablemos temas difíciles que tienen que ver con tu manera de pensar, con tu manera de sentir, con tu manera de decidir. Hablemos de esas cosas que a ti te avergüenzan de ti mismo. ¿Son acaso tus pecados rojos como el carmesí? ¿Vendrán a ser tan blancos como la lana? Pero vengan y pongamos las cosas en claro. No te me ocultes, porque en la medida que te escondes de mí, te alejas de la gracia que deseo derramar sobre de ti. Recuerde que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no debemos de valernos de la gracia para darle rienda suelta a nuestros deseos. Sin embargo, debemos estar conscientes de que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas por el Espíritu del Señor. Amén. El pecado de Acán tiene mucho que ver con lo que tú quieres ocultar de Dios. No intentes ocultar nada de Dios. Y si el Espíritu Santo te trae convicción de pecado, no esperes a un culto especial, no esperes a un llamado al altar. Allí en el lugar donde te encuentras, dile al Señor: este es mi pecado, esta es mi falta. No importa que vayas a la presencia de Dios por décima, por la 20ª, la 50ª vez, ve a la presencia del Señor y dile: Señor, otra vez yo. Muchas veces el enemigo te va a sentenciar y te va a decir: ¿para qué te acercas a Dios si tú no piensas cambiar? Eres un hipócrita, un mentiroso. ¿Para qué vas? Acuérdese las palabras del apóstol Pedro cuando él le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando tú pecas, el diablo siempre va a sembrarte ideas que busquen que tú te alejes de Dios. Por vergüenza, por temor, por sentirte inadecuado, pero siempre va a buscar que tú te alejes de Dios. Pero la convicción de pecado siempre te va a acercar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene de nosotros misericordia. Hay personas que llegan a decir: si una persona peca, es que nunca nació de nuevo. Si una persona peca, es que a esa persona el Espíritu de Dios no le guía. Si una persona peca, es que no tiene al Espíritu Santo. Les pongo el ejemplo de Moisés. Háblale a la peña. El problema no solo fue que fue y la golpeó. El problema fue la motivación con la que lo hizo.
y la manera en la cual él representó al Señor ante el pueblo. Y Dios le dice: no me santificaste ante el pueblo. Y por causa de no haberme santificado ante el pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, no caigamos en extremos donde nos sentimos jueces para evaluar cómo Dios va a actuar de acuerdo al pecado de cada cual. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor Jesucristo le dijo a la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio: ¿dónde están los que te condenaban? Y después le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Solo porque tuvo de ella compasión? Si solo hubiera actuado por compasión, en él habría habido injusticia. Véalo de esta manera. Usted se pasa a un alto, una señal en rojo, atropella a una persona. Ya es una alta hora de la noche. Y el único testigo que ve todo lo que sucedió es un policía. Él tiene que aplicar la ley, ¿cierto o no? El policía estaría transgrediendo el reglamento de tránsito si él solamente te dijese: vete, hagamos como que no pasó nada. Tú ya vete a tu casa, no te preocupes, vete. Ese hombre se está valiendo de su autoridad para torcer la ley. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero la Biblia nos dice que Jesús fue sin pecado. Entonces, no le dice a esa mujer: vete y no peques más, solo por compasión. Tengo un entendimiento que considero que es el que él aplicó para decirle esas palabras a la mujer. ¿Y sabe cuál considero que es el entendimiento correcto? El que Jesús conocía las atenuantes que llevaron a esa mujer a ese estado. No todos cometemos los mismos pecados por las mismas motivaciones, ni por las mismas circunstancias. Nosotros tendemos a juzgar las cosas por el hecho. Tal persona cayó en inmoralidad. Y fíjate, si fuéramos verdaderos cristianos maduros, nos dolería. Y no estaríamos generando morbo en el fracaso de nuestro prójimo. Cayó. ¿Cómo? A ver, cuéntame, ¿con quién? ¿Cómo? No, yo ya me lo imaginaba. ¿Cuántas veces nuestro morbo nulifica nuestra apariencia de piedad? Jesús ve a esta mujer y sabe que fue hallada en el acto mismo de adulterio, pero Jesús conoce algo que nadie más conoce. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué la llevó allí? ¿Qué situación la colocó emocional, mental y espiritualmente en esa posición? Porque Dios juzga nuestra vida desde su propia perspectiva. Y si no me cree, ¿por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón y no llama a un hombre conforme a su corazón a Job? ¿Quién es más íntegro, Job o David? Job, intachable. Perfecto, un hombre apartado del mal.
Dios no lo llama, Él es un hombre conforme a mi corazón. Pero si a David, adúltero, asesino, mentiroso, ¿por qué? ¿Por qué? Si usted lee conmigo Job, ve el tamaño de Job, Job capítulo 1. Dice, en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y de David conocemos su historia. ¿Por qué Dios se expresa de David? He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Porque David era honesto delante de Dios. Lo que Job le ofrecía al Señor, el Señor lo recibía con agrado. Estaba orgulloso de Job. Porque cuando Satanás viene delante del Señor, el Señor le dice, ¿has considerado a Job mi siervo? No hay nadie como él en la tierra. Me llena de orgullo ese hombre. Pero de David dice, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que espero de los hombres es que sean honestos y humildes delante de mí, que en medio de su debilidad, en lugar que huyan, en lugar de que se escondan, vengan delante de mí y me confiesen sus debilidades, me confiesen sus quebrantos, me confiesen lo que ellos solos no pueden superar y me involucren en sus necesidades. Porque de allí yo puedo tener a una persona que se convierta en un incondicional para mí. Porque si tú no tienes el carácter de Job, tu perfección se convierte en tu tropiezo y te vuelves independiente de Dios. ¿Para qué lo necesito si soy íntegro? Oh Dios, te doy gracias que toda esta semana no tuve que pedirte perdón. Los hay quienes llevan su récord y dicen, oh Dios, te doy gracias porque todo este mes no pequé. Y David decía, líbrame aún de aquellas cosas de las cuales ni siquiera soy consciente que con ellas te ofendí. El Salmo 51, vaya allá, nos muestra el corazón de un hombre que depende de Dios. Salmo 51, dice, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Fíjese, estaba en la primera plana el acto de David. Porque eso siempre a la gente le interesa, no ven la humanidad que hay detrás del infractor, ven la falta. Te lo reitero, como seres humanos juzgamos el acto, pero desconocemos las motivaciones. Así que la próxima vez que tú te enteres de que alguien ha pecado, reserva tus comentarios, porque no conoces las atenuantes. Una persona puede asesinar a otra y podríamos juzgarlo como un asesino hasta que descubramos las atenuantes y nos demos cuenta que lo hizo en defensa propia. Es cierto, lo mató, pero fue en defensa propia. ¿Qué dice la justicia y la ley? No es culpable, váyase a su casa. Va a haber situaciones en las cuales nos involucremos y que tomemos decisiones erradas, pero que la atenuante nos pueda colocar en una posición donde Dios decide ejercer misericordia y extender su gracia sobre nuestra vida. Esta es pura gracia.
No la merecemos, ni tú ni yo. Pero es la misericordia de Dios. Llega Natán a confrontar a David. ¿Y qué hace David? David no le dice, ¿tú quién eres para decirme algo? Yo soy el rey, ¿no te das cuenta? Tú eres un simple profeta. Pero no. David es humilde y reconoce su pecado delante del Señor. Tan es así que responde, contra ti y solo contra ti he pecado. Deberíamos entender que nuestros actos, aunque si bien pueden afectar a aquellos que nos rodean, la principal ofensa es a Dios. Leámoslo. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Fíjese, es un hombre cuya conciencia no se ha encallecido. ¿Por qué? Porque sabe que le falló a Dios y su conciencia constantemente le hace recordar que él le falló a Dios. Ahora, a nosotros en la gracia, el perdón de Dios funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque David debía de presentar, conforme a la ley de Moisés, un sacrificio por sus pecados, pero el autor a los Hebreos dice que la sangre de toros y machos cabríos no nos limpian de los pecados. Al contrario, solo son un recordatorio de las faltas que nosotros hemos cometido. Pero la sangre de Jesús sí nos quita la culpa. Entonces, si tú has confesado un pecado delante de Dios y has reconocido delante del Señor tu responsabilidad, los demás pensamientos que vengan sobre tu mente intentándote condenar no vienen de Dios. Es el diablo intentando sentenciar tu vida. Por eso la Escritura dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Dice la Escritura, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. La manera en la cual me vayas a disciplinar la acepto, porque tú eres un juez perfecto. Por eso Dios lo llama a un hombre conforme a su corazón. Porque es humilde ante Él y es capaz de reconocer sus errores y aceptar sus responsabilidades, lo cual lo lleva a tener un corazón incondicional para Dios. Verso 5, yo sé que soy pecador de nacimiento. Otras traducciones dicen que en pecado me concibió mi madre. Y de allí se valen para generar toda una historia de conjeturas. Y dicen, no, pues entonces David ya trae una maldición generacional. No, lo que David está diciendo es que yo sé que desde que un hombre nace, su corazón está vendido al pecado y su naturaleza se inclina a hacer lo malo. Por eso necesito de tu gracia, por eso necesito de tu ayuda. Amén. Si nosotros intentamos ocultar el pecado que cometemos a sabiendas de los ojos de Dios, quien todo lo ha visto, solo estamos generando sobre nosotros una sentencia y una atadura que tarde que temprano nos va a esclavizar y nos apartará del Señor. Acerquémonos al Señor confiadamente para hallar el socorro, el perdón que necesitamos. Algunos de nosotros tenemos solo la imagen de Dios del Antiguo Testamento. Necesitamos entender
que Jesús nos reveló al Padre como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso, como un Dios que puede compadecerse de nosotros, porque nos ve a través de Jesús. Amén. 3. Tienes que consultar a Dios. Nunca te olvides de consultar a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, si vas a tomar una decisión importante, consulta a Dios. Otra vez, si vas a tomar una decisión importante, consulta a Dios. Dios le había dicho a Josué a través de Moisés: vas a expulsar a todos los pueblos de esas naciones. Los tienes que exterminar a todos. Y la historia que vamos a leer habla del pueblo de Gabaón. Los gabaonitas engañaron a Josué. Y fue la novatada de Josué, porque no consultó al Señor sobre lo que los gabaonitas decían. Vamos a verlo. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, verso 3 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor así: los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y Jai, maquinaron un plan. Enviaron mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Entonces dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Vea cómo le cambian el tema, porque les dicen: de seguro ustedes viven por aquí, nosotros queremos servirles. No le responden ni siquiera: pues sí, la verdad sí somos de por aquí. No, ellos le cambian el tema y le expresan a Josué que están dispuestos a servirles. Y entonces Josué les pregunta: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos responden: nosotros somos siervos suyos y hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que hizo a los 2 reyes amorreos al este del Jordán: Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por esto los habitantes de nuestro país, junto con nuestros jefes, nos dijeron: tomen provisiones para el largo viaje, vayan a su encuentro y díganles: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Por eso la Escritura dice que un acuerdo o un pacto, una vez que se consolida, no hay manera de disolverlo. 3 días después de haber hecho el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Los gabaonitas engañaron a Josué y a todos los ancianos, líderes del pueblo de Israel. Y ellos no consultaron al Señor, se creyeron el chisme.
Por eso un consejo para todos los pastores que están viendo esta cinta, este video: consulten al Señor sobre toda historia que les cuenten, porque a veces como congregantes contamos buenas historias cuando llegamos a la congregación y le decimos: no, yo servía, yo hacía, y luego pasa el tiempo y no sirven y no quieren hacer y no tienen una buena actitud. Orar, pedirle consejo a Dios: muéstrame. Y es muy probable que si esa persona ha sido llamada por Dios, incluso el Señor le va a abrir puertas, el Señor le va a colocar en una posición de honor. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor, no es de un hombre. Este no es un club, es el Señor el que determina la posición de cada cual, de acuerdo a la condición de su corazón. Amén. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarim. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: ni modo, me equivoqué, pero hice un pacto en el nombre del Señor y no puedo romperlo. Verso 20: esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Y luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De este modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Y esto, si lo subimos de nivel, nos habla de que hay áreas en nuestra vida que no vamos a poder completamente expulsar de nosotros porque están ligadas a nuestro diseño, pero que debemos someterlas. Por eso la Escritura dice cosas como estas: que los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. Eso no significa que de tiempo en tiempo la carne quiera sublevarse y que haya apetitos y deseos en nosotros que estén latentes. Pero necesitamos aprender a depender del Señor. ¿Por qué? Porque somos polvo. Amén. Nunca ocupe la debilidad de alguien más para intentar enseñorearse de esa persona. Eso no es de cristianos. Yo recuerdo, ahorita acordándome del pecado de Acán, que hace muchos años supe de una persona que, valiéndose de su posición, que era reconocida como una autoridad entre algunos, iba de casa en casa investigando los pecados de cada cual. ¿Y sabes cuál era el motivo y el móvil para conocer los pecados de esas personas? Adquirir una posición de relevancia ante sus ojos. Ya lo considero más alto porque sabe mis pecados. Eso está muy mal. ¿Qué tiene que hacer un pastor cuando conoce la fragilidad de alguno de sus miembros?
no lo voy a crucificar, no lo voy a condenar, no lo voy a satanizar y no me voy a decepcionar de esa persona. ¿Qué voy a hacer? A ayudarle, porque ese es mi trabajo, ese es mi llamado. Me encanta cuando la Escritura describe a Jesús a través del profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice de Jesús algo que como líderes deberíamos de aprender. Y dice que Él no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que apenas arde. ¿Qué significa esto? Que como líderes tenemos que sostener a los débiles y ayudarles. Si tú tienes una situación particular que está limitando tu vida espiritual y sientes la confianza de venir y hablarlo con tu servidor, te puedo asegurar que buscaremos la manera de que venzas en esa área. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que siempre nos lleva triunfantes. No tiene que ver con lo que yo piense, no tiene que ver con lo que yo diga, pero tiene mucho que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Y tu nivel de honestidad, y tu nivel de humildad y sinceridad. Amén. Entonces, en el punto número 3 debemos de consultar a Dios y nunca debemos de olvidarnos de consultar a Dios. Amén. Siguiente lámina. 4. Dios no nos abandona cuando lo necesitamos y clamamos a Él. Y este es un suceso extraordinario porque Moisés, al golpear las aguas del Mar Rojo e irse a dormir, dice la Escritura que durante toda la noche el Señor envió un viento que dividió las aguas del mar e hizo que el pueblo de Israel lo atravesara como por tierra seca. Pero vea nada más qué milagro se avienta el Señor a través de Josué. Josué capítulo 10, verso 1 en adelante. Y esta es una historia muy interesante porque dice Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Jai y lo había destruido completamente, pues Josué hizo con Jai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y grande que la ciudad de Jai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso, Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Oján de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafia de Laquis, Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un pacto de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. ¿Cuántos reyes? 5. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, corrió al río y escogió 5 piedras lisas. ¿Por qué? Si con la primera mató a Goliat, porque Goliat tenía 4 hermanos. Siempre la gracia será suficiente para enfrentar cualquier adversidad. El salmista por eso decía: aunque un ejército acampe contra mí, yo mantendré la confianza. Aunque hoy mismo estallase una guerra contra mí, yo me mantendré confiando en el Señor. Aquí hay 5 reyes, 5 ejércitos acampando frente a Gabaón. Ahora Gabaón es responsabilidad de los israelitas, porque ellos tomaron la decisión de proteger sus vidas y juraron protegerlos en nombre del Señor. ¿Comprende eso?
Ahora, el verso 6 dice, los gabaonitas por su parte enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de sus mejores guerreros. El Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino que sube de Bet-Jorón y acabaron con ellos por la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel por la bajada entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser. Y en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Por casi un día entero. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú dependes de Él, Él responde y hace milagros a nuestro favor. Y eso es maravilloso. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Ahora, si usted continúa leyendo, se lo dejo de tarea, va a descubrir que los 5 reyes amorreos van y se esconden en una cueva. David le dice a sus soldados: sellen la cueva. Josué le dice a sus soldados: sellen la cueva. Mientras, vayan y aniquilen a todos los que sobran del ejército amorreo. Ya los aniquilaron, regresan con Josué y Josué dice: ahora abran la cueva, saquen a esos reyes y tráiganlos a mi presencia. Llevan a los 5 reyes amorreos y Josué llama a todos sus generales de su ejército, a sus comandantes y a sus líderes, y les da una orden: písenles el cuello, ejerzan autoridad sobre ellos, y después los mata. Los deja colgando a cada uno en un árbol y hacia la tarde manda ordenar: descuélguenlos y sepúltenlos en la cueva donde se escondieron y vuélvanla a sellar. Josué quería darle un mensaje claro al pueblo: si Dios está con ustedes, no tienen que temer, Él va a pelear por ustedes. Amén. Número 5, la fidelidad requiere decisión personal. Hacia los días finales de Josué, Josué tiene que hablarle claro y sin rodeos al pueblo de Israel. Y les dice: ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Y Josué les dice abiertamente: yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, servir y seguir al Señor es una decisión que se debe de tomar consciente del costo que implicará. Porque muchas veces tomamos decisiones para involucrarnos en la obra de Dios, para querer llevar a cabo algo para el Señor. Y cuando algo se atraviesa, cuando algo surge, desistimos de lo que ya habíamos propuesto en el corazón. Vean lo que dice Proverbios 20:25. Y le animo a que lo subraye en su Biblia. Proverbios
20:25. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Algunos de nosotros nos emocionamos y le decimos al Señor: si tú me bendices de esta manera, yo te prometo esto. Y Dios cumple. Pero cuando nos toca a nosotros poner lo que nos corresponde, es donde la pensamos. Y decimos: ay, y como que ya no. Necesitamos, amados hermanos, estar conscientes de lo que implica servir al Señor. Y no siempre va a ser cómodo, pero siempre será gratificante cuando lo hagamos de todo corazón. Amén. 6. Dios cumple sus promesas sin fallar. Vaya conmigo a Josué capítulo 21. Josué 21, verso 45. ¿Lo tiene? Vea qué hermoso pasaje. Este pasaje ha sido para mí un sustento en los tiempos de dificultad. Tengo un pasaje favorito que yo lo reconozco como mi pasaje salvavidas, y es Filipenses 1:6. Y dice: persuadido estoy que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pero este es otro pasaje que amo. Me encanta este pasaje y se lo regalo a usted en esta noche. Dice la Escritura así: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de, ahí póngale su nombre. Atrévase a escribir ahí su nombre. Ahí dice Israel, pero ponga el de usted. Y dice: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Evangelina dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Esther dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Gabriela dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Javier dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Gilberto dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Lo puede leer poniendo allí su nombre? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Samuel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dios va a cumplir su palabra en ti, pero tienes que pelear. Recuerda, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y Él te concederá aquello que ya en su corazón Él te ha autorizado. Amén. Vamos a concluir con la última lámina, y esta última lámina nos muestra la cita de Josué capítulo 24, verso 31. Y lo vamos a leer juntos a la cuenta de 3. ¿Le parece? 1, 2, 3. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Hasta ahí. Vea el nivel de influencia de Josué sobre su generación. Mientras que él los lideró, el pueblo sirvió al Señor. Y luego dice: así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué. Josué muere y los líderes que le restan siguen guiando a Israel. Y esto generó que la gente supiera todo lo que el Señor había hecho por Israel. Hasta aquí todo va súper bien. Pero la próxima semana, cuando analicemos el libro de Jueces, viene una mala noticia.
porque se perdió uno de los elementos fundamentales para transmitir el corazón de Dios a la siguiente generación, y es el discipulado. Si no hay discípulos, no hay donde transmitir. Siempre la transmisión es hacia aquel que discipulas. Y el libro de Josué nos da una muy mala, el libro de Jueces, perdón, nos da una muy mala noticia, prácticamente al inicio del libro, y dice que murió Josué y toda aquella generación con él, y surgió una nueva generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Pero ya lo veremos la semana que entra, ¿ok? Póngase de pie, por favor, vamos a darle gracias al Señor.